Denme un segundo, vamos a abrir acá la presentación. Esto ya está habilitado en el aula, ¿no es cierto? Así que me avisan si hay algún problemita con la visibilidad de la presentación, ¿no? Bien, como siempre, acostumbro a decirles... Ya, déjeme. Hola, Cochino. hola. Como siempre, les trato de hacer recomendaciones de la bibliografía que van a usar, tanto para el cursado como para rendir los parciales, como para rendir los finales, ¿no es cierto? Esto es importante porque a veces no entienden un tema, entonces empiezan a dar vuelta de una bibliografía a otra y terminan con confusiones porque hacen toda una ensalada de nomenclaturas, de enfoques. Entonces no les queda claro el tema, ¿sí? Así que bueno, la bibliografía que vamos a usar para este tema está en el Stewart y en el Thomas, ¿sí? Principalmente. Siempre para un poquito más de rigor matemático y profundización, el Williamson es una buena alternativa, pero es un libro traducido que no es tanto para ingeniería, ¿sí? Así que en principio con lo que vean de esos libros que les acabo de mencionar no habría problema. Bueno, integrales de línea. En la primera parte tenemos de la unidad número 8 todo lo que son las integrales de línea, ¿no es cierto? O sea, recordemos un poquito que estuvimos trabajando en términos de integrales. En términos de integrales estuvimos trabajando en la unidad número 7, estuvimos trabajando con lo que serían sólidos, ¿no es cierto? Unidad número 7, entonces estuvimos trabajando con las integrales, dame un segundo, unidad número 7, no sé qué le pasa a esto, dame un segundito. Está perezoso el lápiz a esta hora. Bueno. En la unidad número 7 trabajamos con son las integrales dobles, ¿no es cierto? Y las triples. Ese tipo de integrales, yo lo voy a escribir acá, voy a hacerme referencia, ¿no es cierto?, a lo que son las regiones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestras regiones de integración en la unidad número 7? Estuvimos trabajando con sólidos, ¿no es cierto? No sé qué le pasa a esto, que no. Estuvimos trabajando con sólidos, ¿no es cierto? Los sólidos pueden ser en R2, regiones planas, ¿sí? O en R3, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de sólido, hablamos de una cierta curva cerrada que incluye los puntos interiores o de una superficie cerrada que incluye los puntos interiores, ¿no es cierto? Eso estuvimos trabajando en el número 7. En la unidad número 8, o sea, la integral que nosotros hacíamos, doble o triple, va a ser sobre una cierta región B, donde B corresponde con esto, ¿no es cierto? Que son sólidos. Bueno, en la unidad número 8, no sé si tengo un problema con la... Denme un segundito, voy a cambiar de puerto. Esto no me está trabajando bien. Denme un segundito. A ver si mejoramos ahí. Bueno, en la unidad número 8, ¿sí? Vamos a trabajar las regiones de integración, ¿sí? Por así decirlo, regiones, o conjuntos, si quieren llamarles, van a ser de dos tipos. La primera parte, llamémosle parte A, van a ser curvas, sobre curvas, ¿sí? Entonces, en vez de ser un sólido como en este caso, nosotros vamos a hacer una integral que va a ser una integral simple, ¿sí? Única, pero ya sobre una curva, ¿sí? Vamos a ver que hay dos tipos, ¿sí? Dos tipos de integrales de línea, uno y dos tipos. O sea que vamos a hacer una clasificación. Y después, la segunda parte de la unidad número 8,
yo la veo, a mí me encanta esta unidad y es muy rica en conceptos, ¿sí? Ojalá podamos ver la mayor cantidad posible de ellos. Hablamos sobre superficies, ¿sí? Superficies. Ese tipo de integrales van a ser integrales dobles, ¿no es cierto? Ya no voy a tener sólidos, sino antes por ejemplo, yo hacía una integral sobre una esfera, consideraba los puntos interiores de esa esfera, ¿sí? En este caso, únicamente si estoy haciendo la integral de superficie, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, para calcular el área, ¿sí? Vamos a trabajar con la esfera nada más que con la cáscara, digamos, serían los puntos fronteras de esa región si es un sólido, ¿no es cierto? O sea, no vamos a trabajar con los puntos interiores, vamos a trabajar sobre lo que sería una superficie, ¿no es cierto? Para ello, también hay dos tipos de integrales de superficie, ¿sí? Pero tenemos toda una previa. Nosotros acá en la parte de integral de línea, esto da origen, ¿no es cierto?, a lo que se llama integral de línea o curvilíneas, y esto da origen a lo que se llama integrales de superficie, ¿no es cierto? Integrales de superficie. También son dos tipos. Ya vamos a ver para qué se usa cada una. Pero la diferencia está que en la primera parte de curvas, ustedes la curva la vieron. O sea, ya vimos una unidad de curvas, ¿sí? Lo cual, trabajar sobre estas dos partes, estos dos tipos de integrales de línea, se simplificaría bastante porque ya lo vimos en la unidad número 5, ¿no es cierto? En cambio, en superficies, tenemos que definir lo que es una superficie como función, así como definimos curva, ¿sí? Como una función que va de R en Rn, en el caso que estoy en Rn, o de R en R3, en el caso que la traza esté en R3. Acá vamos a trabajar con las integrales de superficie, que son funciones de R2 en R3, ¿sí? Siempre enfocadas con el mismo enfoque que hicimos en curva, o sea, de forma vectorial o paramétrica, ¿sí? O sea, son sinónimos, ¿no es cierto? O sea, porque trabajamos más vectorialmente y para eso trabajamos con conjuntos definidos paramétricamente. Si bien hay bibliografía, como la de García Venturini, por ejemplo, que trabaja con la parte de superficie, pero enfocadas como una superficie, como un conjunto implícito o explícito. Nosotros, el enfoque, vamos a hacer el mismo que hicimos en curvas, ¿sí? Enfoque paramétrico, ¿sí? Enfoque paramétrico, ¿sí? O si quieren llamarle vectorial, son, para el caso serían sinónimos, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces ese es más o menos el tema, ¿no es cierto? O sea, y aparte, bueno, de la parte de superficie hay que empezar a definir otras cosas más, como son la orientación de superficie, los vectores normales. Se presta para hablar bastante y para aprender mucho, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte, que serían las integrales de línea. Como ven acá, nosotros vamos a las integrales de línea. Tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Integral de un campo escalar sobre una curva e integral de un campo vectorial sobre una curva, ¿sí? Vamos a definir cada uno de ellos. Vamos a empezar con la integral de un campo escalar sobre una curva. Para ello, primero voy a necesitar una función que es un campo escalar, f, ¿sí? En el caso que esté trabajando con una integral de línea con una curva cuya traza esté en R3, ¿sí? La voy a definir de esta forma, ¿sí? Ya lo vimos en la unidad número 5, ¿no es cierto? O sea, esto es una función, como lo ponemos acá, que va de R en R3, ¿sí? Bueno, esta R de T por ahí, por una cuestión de costumbre, nomenclatura, también le podemos llamar gamma, ¿no es cierto? Como la llamábamos en la unidad número 5. Pues es gamma o R. Bueno, algunos libros, como el que estamos viendo acá en el recuadro celeste, usa la C, ¿no es cierto? O sea, cualquiera de estas denominaciones son equivalentes. Lo digo porque por ahí se puede mezclar la nomenclatura y a lo mejor se confunde. Fíjense que es una definición que ya vamos a ver de dónde sale. La integral de un campo escalar sobre una cierta curva, acá le llamamos C,
¿sí? Que está parametrizada, ¿no es cierto? Esa curva C está parametrizada de esta manera. La integral del campo escalar sobre una curva se describe de esta manera y ya vamos a ver de qué se trata, ¿no es cierto? Lo vamos a entender un poquito más con lo que está escrito acá a la derecha. Bien, yo tengo la traza de la curva, es esta que está acá. Esto que está en celeste, ¿sí? Yo puedo representar esa traza a través de una función como la que acabamos de ver, r de t, ¿sí? Forma parámetro. Aumentemos un poquito el tamaño del dibujo. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, un punto. O sea, recuerden que cada puntito de la traza sigue siendo renegar esto. Bueno, cada puntito de la traza, recuerden que lo identificamos. Este punto tiene coordenadas X y Z, ¿no es cierto? El punto X, ¿sí? Era lo que llamábamos el vector posición, ¿no es cierto? Era R de t o gamma de t, ¿sí? Cada puntito. Entonces vamos a tomar un punto, este que está acá, que le indico como X sub k y sub k z k, ¿sí? Y vamos a tomar un segmento, un pequeño segmento que le voy a llamar delta SK, ¿sí? Delta SK vendría a ser, por así decirlo, la longitud, por ejemplo, de un segmentito así como este. O sea, estoy tomando algo que es chiquito, pero no tan chiquito. Después lo vamos a hacer bien chiquito, ¿sí? O sea, vamos a hacer también una partición, pero ya sobre la traza de la curva, y esto va a tener una cierta longitud que le llamamos delta SK, ¿sí? Delta SK. Recuerden que cuando este delta SK lo hago muy chiquitito, se transforma en un elemento diferencial, ¿sí? Un diferencial de longitud, ¿no es cierto? Diferencial, lo voy a ir escribiendo acá al lado porque después lo vamos a volver a ver. Diferencial de S. Este sería un elemento de longitud, ¿sí? ¿Cómo lo habíamos definido en la unidad número 5? Era como, ¿se acuerdan? Era gamma prima, entonces acá le llamo R, va a ser R prima de T, diferencial de T, ¿sí? Esa sería la definición de un elemento de longitud que ya habíamos visto en la unidad número 5. Esto va de la mano un poquito con física, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que R prima era la velocidad y el módulo de R prima vendría a ser la rapidez? Entonces, velocidad, espacio sobre tiempo, entonces si yo estoy hablando de un elemento de espacio, digamos muy chiquitito, sería lo que es la rapidez por un elemento de tiempo muy chiquito, ¿no es cierto? Es para que no se olviden de las fórmulas. Bueno, en este caso nosotros hasta ahora estoy tomando un delta SK, o sea que esto no es tan chiquitito, es un diferencial, estoy tomando un segmento sobre la traza de la curva. Entonces lo que simplemente hago es, bueno, a ver si lo hace acá abajo, es multiplicar la función compuesta con la curva. Bueno, todo esto es lo que les estaba diciendo recién cuando sacábamos Lo que hacemos directamente es multiplicar ese elemento de longitud por la función f, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede? F tiene su variable que es x y z, ¿no es cierto? Y a su vez, x y z está parametrizado, ¿sí? O sea, lo estamos representando de esta manera. Entonces voy a hacer una composición de f para x vale g, ¿no es cierto? Y vale h y z vale k, ¿no es cierto? Entonces hacemos la composición de f, ¿sí? Con nuestra parametrización, ¿sí? Esto que está acá, lo puedo escribir de esta forma, ¿no es cierto? F compuesto con la curva. Y el diferencial de S es lo que les acabo de decir recién, ¿no es cierto? Es la rapidez por diferencial de T. Como lo habíamos visto antes nosotros, esto era la norma, ¿sí? Lo puedo escribir con 1 o 2, ¿no es cierto? Se entiende que es un vector. R' de T, diferencial de T.
Esta sería la forma que a mí más me gusta escribirla, porque no se olvidan. Y ya van a ver después que cuando definimos integral de un campo vectorial sobre una curva, integral de un campo escalar sobre una superficie e integral de un campo vectorial sobre una superficie, que son las 4 tipos de integrales que vamos a ver en la unidad número 8, van a ver que tienen una formita, cuando recordamos esta forma de escribirlo, vamos a ver que es fácil recordar esas 4 expresiones, ¿no es cierto? Con algunas salvedades que vamos a tener en cuenta. Bueno, ¿me están escuchando bien, chicos? Porque yo hablo y no sé si se corta el internet. Sí se escucha, profe. ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo o no? Menos para mí, sí. Bueno, ya vamos a ver un ejercicio, van a ver que es más fácil todavía. ¿Dónde estaba yo? Acá. Bien. Acá hay un ejemplo. Bueno, larguemos. Esto es todo el teórico de la primera parte, del punto 1. O sea, es muy fácil, digamos, ¿no es cierto? ¿Dónde se puede complicar un poquito? Yo ahí doy un segmento C, esa sería nuestra curva, ¿no es cierto? Nuestra traza, que va del 0, 0 al 1, 1, 1. ¿A dónde se puede llegar a complicar? Profe, no está compartiendo. Perdón, tienes razón, salí de la compartida, gracias. Te compartimos. Ahí estamos. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Les decía, bueno, ahí nos da un segmento celeste C, ¿no es cierto? Esa es nuestra traza de la curva. Va del 0, 0 al 1, 1, 1, ¿no es cierto? Una de las cosas que tienen que respetar es la dirección o el sentido del movimiento, ¿no es cierto? No voy del 1, 1, 1 al 0, 0, 0, no, del 0, 0, 0 al 1, 1, 1, ¿sí? Ojo con eso, respeten esa, porque les puede llegar a cambiar el signo en algún momento. O en todos los casos. Bueno, fíjense que es muy fácil, o sea, lo complicado de acá es parametrizar esa curva, eso sí les puede resultar un poquito complicado. Si bien, bueno, el ejemplo este puede ser justamente un caso donde pueda decir, uy, ¿cómo obtienen la parametrización ahí, no es cierto? Bueno, eso va a depender de cuántos ejercicios han hecho en la unidad número 5 también. Para entender algo de parametrización, recuerden que ese segmento celeste que está ahí, que es una curva, yo no la puedo expresar de forma explícita o implícita en el espacio mediante una sola ecuación. Creo, no sé si con ustedes o con los chicos que van al fortalecimiento habíamos hablado, pero necesito, en realidad, para tener esa traza celeste, esa curva celeste, necesito tener la intersección, en este caso, de dos planos, ¿sí? De dos planos. Entonces, fíjense que, y justamente lo que voy a hacer es parametrizar la intersección. Entonces, yo, por ejemplo, podría trazar un plano, así, ¿sí? Y trazar, o sea, que vaya en la dirección del eje X, ¿no es cierto? Y podría trazar otro plano, digamos, paralelo al eje Y, ¿no es cierto? Así. O sea, son dos planos inclinados que se intersectan en el celeste. Entonces ustedes dicen, el plano este, que está en rojo, fíjense que es paralelo al eje X, yo puedo poner Z igual a X, ese sería el plano este, ¿sí? Y el verde es, fíjense que tendría Z sería Z igual a X y el otro sería Z igual a Y. No me equivoco, ¿verdad? También lo podría haber hecho con otro plano, ¿no es cierto? Con el plano Y igual a X, o sea, un plano que vaya para arriba. ¿Sí? O sea, el resultado de esa traza en celeste C puede ser resultado de muchas cosas, de intersección de muchas superficies. ¿Sí? Bueno, entonces acá directamente hago X igual a T, me queda Z igual a T e Y igual a T, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Bueno, eso yo un poquito lo paso rápido, porque se supone que lo tienen que haber visto en geometría.
Bueno, parametrizada, bueno, ahí faltaría, ¿no es cierto?, el dominio, porque yo voy desde el 0, 0, de acá desde el origen, digamos 0, 0, 0, hasta el 1, 1, 1, ¿no? Uy, me salió muy gordo el trazo. A ver ahí. Denme un segundo que borremos. Ahí estamos. Bueno, entonces fíjense que voy a ir hasta el 1, 1, 1, entonces t valdría entre 0 y 1. Eso es lo que podría llegar a complicárseles al hacer un ejercicio. ¿Cómo parametrizar? Lo demás es muy fácil. Directamente reemplazan x y z por sus valores. Esto es x, esto es y, esto es z. Es la parametrización de esa curva. Entonces me va a quedar f de t, x igual a t, y igual a t, z igual a t, ¿sí? Y nuestra función f es esta que está acá. ¿Sí? Es un campo escalar, o sea, la imagen de esa función, ¿sí?, es un número, el número que resulta de reemplazar, ¿sí?, cada puntito de esta traza acá, ¿no es cierto? X menos 3y cuadrado más z. Entonces, es lo que yo hice acá. F de t, hago t, y lo llevo acá. Esto es un número, ¿sí?, un escalar. Y después habría que sacar la velocidad y la rapidez, ¿no es cierto? O sea que, fíjense que tengo que hacer la derivada, R' de t sería el vector 1, 1, 1. La rapidez es el módulo de esto, me queda raíz de 3, que es lo que está acá, ¿sí? Y es lo que puse acá. Se resuelve una integral como de análisis 1 y eso es todo, ¿sí? O sea, esto es la integral de un campo escalar sobre una curva, ¿sí? Repito, lo que les puede resultar trabajoso es resolver, parametrizar, proponer la parametrización. Recuerden que no hay una sola, que pueden obtener distintas parametrizaciones y siempre conviene parametrizar como curva suave. Quieren evitarse dolores de cabeza, problemas, siempre traten de parametrizar como una curva suave, ¿no es cierto? O sea que el vector, además de ser clase C1, que el vector tangente se lo pueda definir, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Bien. Volvamos a compartir para no olvidarnos. ¿Dónde estaba yo? A ver, bueno, acá hablamos un poquito de la notación que a mí me gustaría que se recuerden, que es esta que está acá, que yo se les escribí recién. Es lo mismo, ¿no es cierto? Porque a partir de ahí sale todo solo. Bueno, veamos una interpretación geométrica. ¿En qué vamos a usar esto? ¿En qué vamos a usar este tipo de integrales? Imagínense en un alambre, ¿sí? Y yo quiero calcular la masa del alambre. Tiene una cierta forma el alambre, responde a una cierta función, quiero calcular la masa, por ejemplo. O, por ejemplo, quiero calcular el centro de masa, o sea, el punto de equilibrio donde yo lo cuelgo y el alambre se está colgado, ¿sí? Centro de masa o centroide también se da. Esas son las aplicaciones físicas más importantes. Pero hay una aplicación acá, una interpretación geométrica que le podemos dar, y por favor atiendan bien, cuando la función es nada más que de dos variables. Fíjense que acá no es f de x y z, ¿no es cierto? No es f de x y z. Es f de x y. Si yo escribo, vamos a compartir esto de nuevo, vamos a suponer que yo escriba
z igual a f de xy, ¿esto qué es en el espacio? Esto sería una superficie, ¿no es cierto? Vamos a hacer el grafo de esta función. Supongamos que sea algo así, ¿no es cierto? Como una chapa doblada, un plano, lo que ustedes creen conveniente. Si yo trabajo con la curva ahora, gamma, que va de R en R2, la traza de esta curva la voy a dibujar, vamos a hacerlo con azul, acá abajo. ¿Sí? Esta sería la traza, pues está en el plano XY, ¿no es cierto? Esto trabaja T en XY, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿cómo sería la interpretación geométrica? ¿Qué sería f de xy para cada punto xy que está acá en la curva? Nosotros si vamos a tomar un puntito acá en la curva, vamos a tomar otro, vamos a tomar otro, vamos a tomar otro, vamos a tomar otro. ¿Sí? Ojo, esta interpretación geométrica es nada más que para este tipo de funciones. ¿Sí? Interpretaciones ya en el espacio, vamos a trabajar con las aplicaciones físicas, como les dije. Bueno, entonces cada puntito de estos, ¿sí? Si yo evalúo esto, voy a tener una altura, digamos, o sea, de acá se me va a venir acá, ¿no es cierto? La imagen de este punto va a ser un punto como este, la imagen de este punto va a ser un punto como este, y así sucesivamente, ¿no es cierto? O sea, cada puntito XY que esté sobre la traza, ¿sí? Esta sería la traza C, que yo le llamo de la curva. Voy a tomar cada puntito XY, ¿no es cierto? XY, entonces, pertenece a C, ¿no es cierto? Entonces va a tener su imagen por C. Entonces, ¿qué es la imagen? Es la altura esta. O sea, el f de xy para este punto xy sería esta altura. Para este otro punto sería esta altura. ¿Sí? Para este otro punto sería esta altura y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que para cada punto intermedio voy a ir dibujando una curva sobre la superficie, ¿no es cierto? Sobre el grafo de f. Bien, ¿y qué tengo en la integral yo? ¿Qué tengo en la integral? Fíjense, yo en la integral tengo. Bueno, no la terminé de definir la integral ahí, ¿no? Me parece. A ver. Recién cuando estaba trabajando por irme al ejercicio no la terminé de trabajar, que es la parte esta que estoy acá viendo anteriormente. Fíjense que hay una sumatoria. ¿Sí? Acá. Multipliqué. En vez, cuando yo hago una partición, ¿no es cierto? Yo hago una partición, eso me olvidé de eso, disculpen. Yo hago una partición del TCK, voy a tomar otro del TCK acá y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar, para cada partición que haga del TCK, voy a multiplicar el valor de la función en un punto intermedio a esa partición, ¿sí? La voy a multiplicar. Y voy a sumar todos los productos que yo haga. Tengo una partición de n elementos, entonces yo voy a multiplicar el valor de la función por ds del TCK. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a hacer tender este del TCK a 0. O sea, lo voy a transformar al del TCK en un diferencial. ¿Sí? Hacer eso significa que n tiende a infinito, o sea, que la partición tenga infinitos elementos. ¿No es cierto? Esto es lo mismo que escribir delta SK que tiende a 0. Es equivalente. Bueno, si ese límite existe, ¿no es cierto? Esa sumatoria se transformaría en una integral, ¿sí? Y eso es lo que definimos como integral de un campo escalar sobre la curva. Me faltó decir eso recién. Bueno, vamos de vuelta acá al dibujo. Bueno, entonces, ¿qué tengo yo acá? Yo acá voy a tener un elemento, ¿sí? Vamos a suponer delta SK, ¿sí? Vamos a suponer que este es un elemento finito. Lo voy a multiplicar por el valor de la función, o sea, por la altura. O sea, yo acá tengo un puntito, ¿sí? Tengo un puntito que sería, ese puntito sería de coordenadas x sub k, y sub k, ¿no es cierto? Entonces, voy a tomar el valor de la función, o sea, la altura, en ese punto,
y lo voy a multiplicar por esto. Esto geométricamente, ¿qué me da? La altura por el ancho me daría el área de este rectángulo. ¿Está bien? Si yo a esa área le sumo el área que está al lado, hago lo mismo con otro punto que esté ahí, y tengo otra más acá, tomo después otro más, y voy sumando todas estas áreas, lo que yo tendría ahí sería el área de esa cortina que yo armo, ¿sí? Entre la curva C y esa superficie que está representada matemáticamente como Z igual a F de X. ¿Se entendió? Bien. Bueno, esto está plasmado ahí está plasmado acá en el dibujo, acá en la presentación. El dibujo está acá en la presentación después del ejercicio. Esta expresión quiero que se acuerden, chicos, porque después las otras son muy parecidas y les va a ahorrar mucho dolor de cabeza. Ya volvemos sobre eso. Fíjense, acá está lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Tengo la altura, va a estar definida por esa superficie, digamos, que está acá arriba, ¿no es cierto? Que sería Z igual a F de XY. Y solamente voy a trabajar con los puntos de la curva, ¿no es cierto? Curva en el plano, fíjense que está en el plano, ¿sí? Entonces, bueno, sería el área de esa cortina, nos estaría dando esa integral. Bueno, ¿qué más tengo acá? Bueno, se supone que F está por arriba del plano, ¿no? Acá hay otro ejemplo donde ya empezamos a compartir propiedades. Ya volvemos después sobre la fórmula. Bueno, la propiedad es de aditividad. En realidad es una aditividad respecto de los caminos de integración. Dos curvas, C1 y C2. Entonces, si yo quiero calcular un integral a lo largo de toda la curva, o sea, toda la curva, ¿qué es? Es la unión de las dos trazas, ¿no es cierto? Si yo hago la unión de las dos trazas, fíjense que yo puedo sumar tranquilamente. Esa es una propiedad de aditividad que funciona perfectamente, ¿no es cierto? Bueno, acá parametrizo C1, parametrizo C2, hago la integral y tendría la integral de línea a lo largo de C, ¿no es cierto? Bueno, ese ejercicio se los dejo para que vean cómo se parametrizó. Es importante, de vuelta, insisto, con el tema de las parametrizaciones, que las vean bien, chicos, ¿sí? Ese es lo complicado de esto. O sea, lo que le va a ser complicado para ustedes, no es que sea complicado, sino que a ustedes les va a resultar complicado eso. Bueno, las aplicaciones físicas ya hemos quedado en la cátedra a que las vamos a dar después de la unidad 8, ¿sí? Así que por el momento no la vemos, ¿sí? Por el momento no la vemos. Bueno, eso es todo respecto de integral de línea de un campo escalar sobre una curva. Como verán, muy, muy fácil, ¿sí? Muy, muy fácil, donde lo complicado tiene que ver con la parametrización. Vamos a ir al trabajo práctico, vamos a ver si vemos alguno y hacemos algún ejemplo para que ya vayan trabajando en su casa. Hemos dado la primera parte, la parte A, ¿no es cierto? Integral de un campo escalar sobre una curva. La parte de integral de un campo vectorial sobre curva está en otro PDF que lo vamos a ver después del mini recreo que nos tomemos. Vamos al trabajo práctico. Trabajo práctico número 8 está dividido en algunas partes, porque la primera parte trabaja con las integrales de línea y después trabajamos con las integrales de superficie. Bueno. Fíjense acá que justamente acá tenemos un ejemplo. La curva C es la unión. Bueno, acá, en el ejercicio A ya les da la curva, ¿ven? Les da una circunferencia. Y se obtenga la integral de línea de f a lo largo de esta curva. Bien. Ya les da la parametrización, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Muy fácil. O sea, voy a hacer la integral entre 0 y 2pi, porque ya me da 0 y 2pi. Es f, recuerden esa fórmula que les había dicho recién, no se olviden
esta es la expresión muy común a los 4 tipos de integrales, con los cambios que ya después verán cuáles son, y cuáles son las interpretaciones que le damos, que es esa fórmula, que es esta que está acá. ¿Sí? Esta vayan ya memorizándola, porque con esta van a resolver todas y les va a resultar muy fácil acordarse de las otras fórmulas. Bueno, tenemos que usar esa fórmula, ¿cierto? Entonces, la primera parte dice F compuesta con gamma, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer F, sería X menos Y más 3. Entonces, X, ¿cuánto vale? Coseno de T. Menos Y, seno de T. Más 3. Todo esto que puse acá es F. Esto que está acá es F compuesta con nuestra curva, F de gamma de T. Y después voy a multiplicar por gamma prima. Gamma prima, ¿qué es acá? Es la derivada de gamma, ¿no es cierto? Entonces, gamma prima, disculpen que lo haga acá, pero me parece más práctico. La derivada del coseno es menos el seno de t. Bueno, esto sería, ¿no es cierto?, correspondiente a poner x prima, ¿no es cierto? Y acá, y prima sería coseno de t. Bueno, ese vector, fíjense, acá es donde empieza, digamos, ¿cómo era el tema acá? Porque la fórmula es muy simple. El producto de un número dentro de una integral tiene que ser producto con otro número. No puedo multiplicar un producto de un número por un vector e integrar un vector. O sea, el integrando siempre va a ser un número, un escalar. Entonces, a un número, para tener otro escalar, otro número, lo tengo que multiplicar por otro número. Entonces, acá la duda viene a veces si yo pongo gamma prima de t o pongo la norma. No puedo multiplicar un número por un vector, entonces tengo que poner la norma. ¿Sí? Eso es para que se acuerden, chicos, ¿sí? O sea, en realidad, más o menos se tienen que acordar de esta fórmula y después vamos a ir cambiándola de acuerdo si es un campo escalar, un campo vectorial o si es una superficie o no. Ya van a ver que recordando esta va a ser muy fácil las otras. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, bueno, entonces acá tengo que tomar la norma, ¿sí? Entonces tomo la norma de esto. Fíjense que la norma es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, eso es 1, raíz de 1 es 1. Por 1, diferencial de t. Listo, ahí está todo. Integramos. ¿Sí? Así de fácil. Bueno. El segundo ejercicio, ya después vamos a plantear los otros. Quiero ver, déjenme acordarme cómo era el tema. Los otros son parecidos, ¿no es cierto? Integral de línea en el espacio, lo mismo, nada más que en vez de en el plano es en el espacio. Lo mismo, son más o menos parecidos todos los ejercicios, nada más que, como les dije, la dificultad va a ser con las parametrizaciones. Y bueno, y aplicaciones físicas que no va. Por ahora no va, después de la 8 lo vamos a ver. Aplicaciones físicas, ¿qué más tenemos acá? Ah, bueno, después, bueno, esta es la segunda parte. Integral de un campo vectorial sobre una curva es la segunda parte. O sea, la guía de este trabajo práctico tiene los dos tipos de integrales. Los integrales de un campo vectorial sobre una curva, integral lo que acabamos de ver de un campo escalar sobre una curva. O sea, lo que vimos hasta ahora, como verán, son 4 ejercicios, creo. Sí, 4 ejercicios. 3 ejercicios son. Bien fácil, ¿sí? En principio traten de parametrizar solos ustedes en el sentido de que no se fijen en el libro qué resultado les da, porque si no, no van a aprender a parametrizar, ¿no? Bueno, a ver, les doy una mano con con el que vimos de la parábola. Este de acá. Bueno, acá tengo que parametrizar dos curvas, ¿no es cierto? Gamma, la curva de la parábola y de la recta, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir C1, que sería la parábola, va a estar dada por, llamémosle gamma 1 de t si quieren, igual a xy, es una parábola, ¿sí? Así que esto se puede poner x igual a t, y igual a t cuadrado, es bien fácil.
y pongo t entre 0 y 1. Y ya tengo la gamma 1, o sea, tengo la parametrización de la parábola. ¿Sí? La otra recta, fíjense que también es fácil. C2, vamos a llamarle gamma 2 de t, es x igual a y, ¿no es cierto? O sea que ya acá voy a poner xy, xy, y bueno, y acá viene el dilema, ¿no es cierto? Pues yo puedo poner, si x vale t, y vale t, porque x igual a y. Pero ¿cuál es el problema? Si yo pongo t entre 0 y 1, lo estoy integrando de esta forma, lo voy a integrar en esta forma, entonces no me sirve eso, ¿no es cierto? Entonces yo acá o cambio la parametrización o cambio la forma de interpretar los límites. Si la quieren hacer fácil y no complicarse la vida, pongan t entre 1 y 0 y ponen, cuando integran, ponen el 1 como límite inferior y el 0 como límite superior, porque es donde termino la integración. Si lo quieren hacer así, lo hacen. Si no, van a tener que cambiar la forma de parametrizar. ¿Sí? Si lo quieren hacer entre 0 y 1, cuando es 0, voy a tener que estar en x igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si quieren hacerlo de esa forma, se van a complicar más, ¿no? Gamma 2 de t, xy, dije cuando t vale 0, estoy en 1, entonces podría poner 1 menos t. Ahí está. Entonces y vale 1 menos t. Entonces acá puedo integrar entre 0 y 1. Cuando t vale 0, x e y vale 1. Estoy acá. Cuando t vale 1, 0, 0. Llegué acá. Esta sería otra forma de hacerlo. Bueno, eso jueguen ustedes con las parametrizaciones. Y a esta altura ya tienen que empezar a ponerse ducho con eso. Chicos, ¿se entendió esta primera parte de la clase de hoy? Es bien fácil, ¿eh? Es bien fácil. Lo que se les va a complicar ahí, como les dije, es parametrizar las curvas. Van a tener que practicar un poquito en cómo parametrizamos las curvas. Bueno, vamos a hacer un macro, vamos a descansar 5 minutos, ¿les parece? Y ya estamos de vuelta con la segunda parte de integrales de línea, que ya son integral de un campo vectorial sobre una curva. ¿Sí? Integral de un campo vectorial sobre una curva. Ya volvemos.
Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de integrales de línea. Bueno, acá intervienen otro tipo de funciones, ya inclusive con aplicaciones específicas dentro de lo que es la ingeniería o de la física. Y son las integrales de un campo vectorial sobre una curva, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar, inclusive en la carrera, ustedes van a trabajar. Ya vamos a compartir primero. Bueno, van a trabajar básicamente con dos tipos de campos vectoriales, ¿no es cierto? Que son las funciones que van de R2 en R2 y de R3 en R3, ¿no es cierto? O sea, igual espacio de partida, igual espacio de llegada. Cómo se escriben matemáticamente esos campos, y ya vamos a ver cómo se los estudia, cómo se los analiza desde el punto de vista matemático. Fíjese que la función f que va de R2 en R2, que es el campo vectorial, toma esta forma, ¿sí? Lo hemos visto en la unidad número 6, o sea, podremos decir que f, ¿no es cierto?, de xy, podría decirse que esto es v igual a m de xy y n de xy. Toma esta forma, ¿no es cierto? Son funciones que van, dos variables independientes, x y y, bueno, el conjunto de llegada, v, ¿no es cierto? O sea que esto sería u y esto sería v. ¿Eh? Y para un campo vectorial que está en R3, tomaría esta forma, ¿no es cierto? Tiene tres componentes, ¿no es cierto? M, N y P. Sería U, por ejemplo. Esto sería U, esto sería B, y bueno, esto podría ser W, ¿no es cierto? O sea, tres variables en el conjunto de partidas independientes, tres variables en conjunto de llegada. ¿Cómo asociamos esto, digamos, a nuestra realidad, digamos, a una aplicación práctica? Bueno, más o menos lo están viendo ahí en los dibujos, esos que están ahí en gris y celeste. Por ejemplo, el primer dibujo sería el ala de un avión vista desde perfil, y esas líneas continuas en negro vendrían a ser el aire. Podría describir la trayectoria que haría una partícula en la corriente de aire. ¿Sí? Una forma de describir matemáticamente cómo se moviliza esa partícula, lo hacemos a través de esta expresión matemática f, que es el campo vectorial. Fíjese que tenemos una distribución de líneas de fuerza de una manera en la parte inferior del ala y de otra manera en la parte superior. ¿Sí? Podría pensar de algún modelo matemático que me permita describir ese movimiento. Si yo puedo describir ese movimiento a través de un modelo matemático, bueno, yo lo podría analizar. O sea, algo que lo modelo matemáticamente me permite a mí poder estudiar ciertas cosas, ¿no es cierto? Cuando estoy lejos de ese modelo matemático no puedo analizar con todo lo que aprendo en mi carrera, porque no tengo qué expresión matemática usar, ¿sí? Ya vamos a ver cómo usamos esa expresión
de campo vectorial, ¿no es cierto? F de xy igual a mn o f de xyz igual a mnp, ¿sí? Vamos a ver cómo llevamos esas expresiones matemáticas a los dibujos, esos que están viendo ustedes. El ejemplo de la derecha, de abajo a la derecha, es como una cañería de agua, ¿sí? Entonces el agua fluye de la izquierda hacia la derecha. Fíjense que hay una parte, lo que está bien a la izquierda, esas partículas, o esa agua que está ahí, no está comprimida tanto a la izquierda como está comprimida a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un flujo continuo de agua por esa cañería, quiere decir que a mayor compresión, en cierta parte, ¿no es cierto?, por la cañería que se ha comprimido, necesitaría mayor velocidad, ¿no es cierto?, mayor fuerza. Fíjense que las flechitas en la parte que está estrangulada de la cañería son más grandotas que las que están a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un flujo continuo. Entonces, si tengo mayor cantidad de agua, ¿sí?, imagínense que necesito más fuerza ahí para que haya una continuidad en el movimiento de ese líquido, ¿no es cierto? Bueno, esto también puede ser, digamos, de alguna forma, o podría ser de alguna forma, descrito con una expresión matemática, ¿sí? Entonces, hay otros ejemplos acá. Esto un poco, tenemos que hablar un poco de los campos vectoriales y de la descripción porque justamente en los temas que sigue y bueno, ustedes en materias como física, la parte de electricidad, todo eso, van a necesitar esto, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, bueno, la figura de la izquierda abajo que está con una esfera. Podríamos interpretar de distintas formas. Ahí, bueno, ahí lo da como, ¿no es cierto?, que es el campo gravitatorio, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen un cuerpo cerca de la superficie terrestre, es atraído por una fuerza hacia el centro de la Tierra, más allá que no va a pasar de la superficie, ¿no es cierto? Pero bueno, la dirección de todas esas flechitas, fíjense que van hacia el centro de la Tierra. Otro ejemplo que lo vieron en física parecido a esto sería, por ejemplo, si usted tiene una carga negativa dentro de una esfera, bueno, esas líneas de campo eléctrico tomarían una forma muy parecida a las que están viendo ahí, ¿no es cierto? Y si está en una carga positiva, esas flechitas apuntarían para afuera, ¿verdad? Lo vieron en física. Bueno, lo que tengo a la derecha es una superficie cualquiera. Bueno, en ese caso está un paraboloide hiperbólico, que es como una silla de montar, y todas esas flechas que ustedes ven ahí es algún agente, llamémosle eléctrico, magnético, o viento de un ventilador, no sé, que intenta, digamos, a describir movimientos de partículas, digamos, o líneas de fuerza que siguen esas trayectorias de las flechitas que están dibujadas ahí, ¿sí? Bueno, eso se puede construir, como les dije, desde el punto de vista matemático a través de esas expresiones que acabamos de dar. Creo que acá hay un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Esto es sacado del Stewart, si no me equivoco. Por la forma que escribe parece que es el Stewart. Bien. Vamos a suponer que tenemos un campo vectorial. Esto más o menos para que lo vayan ya más o menos interpretando. Fíjense que yo ahí tengo una descripción de líneas de fuerza que están girando todas alrededor del origen, ¿no es cierto? O sea que si yo pongo una partícula, podría ser, qué sé yo, el movimiento, no sé si el agua en el resumidero se mueve de esa forma o al revés. Me parece que es al revés. Ahí está en sentido antihorario ese movimiento. O sea, una partícula que yo ponga, digamos, en esa distribución de campo, tendería a moverse en sentido antihorario alrededor del origen, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver que esa distribución que está ahí responde fielmente a este campo que está acá. ¿Sí? O sea, tengo un campo donde la primer componente del campo, este sería m, vale menos i, y esta sería la segunda componente, vale x. ¿Sí? Un campo f de x. ¿Cómo se dibuja esto? Bueno, está acá abajo. A ver, si yo quiero dibujar el grafo de esto no puedo, porque sería una función que va de R2 en R2, ¿no es cierto? Estamos en R4. Entonces, vamos a dibujar la distribución de la línea de fuerza usando esta expresión. ¿De qué manera? O sea, yo tengo un vector, o sea, esto es una función vectorial de variable vectorial, ¿no es cierto? O sea, que
espacio de partida es un vector, espacio de llegada es un vector. Vamos a dibujar el vector del espacio de llegada, ¿sí? Para un punto dado, o sea, por ejemplo, en el punto xy igual a 1, 0, el 1, 0, ¿cuál es? Es este que está acá, ¿sí? Yo vengo con el 1, 0 al campo, tengo 0y y 1x. Perdón, la segunda componente del campo, esta vale 0, dijimos, y esta vale 1, ¿no es cierto? O sea que la imagen del 1, 0 sería el 0, 1, que es lo que tengo acá. Fíjense que el dibujo de ese vectorcito sería este que está acá. Del mismo modo puedo tomar otro, por ejemplo, el 2, 2. Sería este, a ver, no, porque el 2, 2... Perdón, el 1, 0 es este, chicos, disculpen, me equivoqué acá. Es el que está más cerquita, este es otro. Pensaba que 1, 0 era este. Bueno, este es el 1, 0, ¿sí? Le corresponde el vectorcito este que es el 0, 1. Tomo otro punto, por ejemplo el 2, 2, ¿sí? Lo evalúo acá y me queda y igual a menos 2, x igual, la primer componente es menos y, sería menos 2, y la segunda componente, o sea que este sería m y n, ¿no es cierto? M y n. M y este sería n. Así es, ¿no? Sí. El vector que nos da sería el menos 2, 2, que sería este, ¿no es cierto? Tiene sentido negativo según el eje x y tiene sentido positivo según el eje y, ¿no es cierto? La proyección de este vector sobre y sería positivo 1. Bueno, y así sucesivamente voy dibujando en cada uno de los puntos que a mí se me origine, que se me ocurra en el plano. Puedo dibujar acá, 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 acá. Y vamos a ver, cuando dibujemos una cierta cantidad, ¿no es cierto? Bueno, acá se hicieron 6 dibujos, por lo que veo. No hay más acá, pero acá plantean el cálculo de 6, ¿no es cierto? Y vamos a ver que hay como un conjunto de flechas, que son nuestras fuerzas, con su intensidad, ¿no es cierto? Mientras más grande es el vector en módulo, más fuerte es la fuerza que se ejerce sobre ese punto, ¿sí? Como que una partícula tiende a girar alrededor del origen, ¿sí? Esta sería la forma de analizar cómo es la distribución de las líneas de fuerza según la ecuación del campo vectorial F que estoy dando. ¿Se está entendiendo hasta ahí, chicos? Por favor, coméntenme ahí en el chat. Bien. Bueno, presentado esto, podemos seguir avanzando con lo que es la integral de un campo vectorial sobre una curva. Y bueno, vamos a imaginarnos ahora, vamos a suponer, vamos a ir a la pizarra un segundo. Vamos a imaginar que tenemos, lo voy a dibujar en el plano, pero esto podría ser en el espacio tranquilamente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos la traza de una curva, ¿no es cierto? Sí. Esta curva la vamos a suponer que está inmersa en un campo de fuerza. Ese campo de fuerza puede ser flujo de agua, flujo de viento, flujo de algún líquido, campo eléctrico, campo magnético, no sé, la naturaleza que ustedes crean conveniente. Y tiene una cierta distribución, ¿sí? Tiene una cierta distribución. Bueno, se supone, el campo F, se supone que el campo F, ¿no es cierto?, es continuo en una cierta región de análisis. Si yo lo voy a analizar en esta región, ¿sí?, le vamos a llamar región R, ¿sí? Y el campo S se supone que va a ser continuo ahí, ¿no es cierto? O sea que yo puedo definir cada una de las flechitas, esas verdes que yo hice, en cualquier punto que a mí se me ocurra, ¿sí? Yo voy a tener una flechita, en cualquier punto. Por eso le exijo la necesidad de que sea continuo, ¿no es cierto? Porque si esta curva está incluida en ese conjunto, no voy a tener problema de hacer el análisis que estoy por hacer, ¿sí? Si es continuo. Si no es continuo, bueno, puede suceder que haya algún problema en algún conjunto de puntos acá. Entonces, si este campo es discontinuo, el análisis que vamos a hacer no es válido, ¿sí? Entonces, para asegurarme,
digo que en toda esa región R, el campo vectorial es una función continua, ¿sí? Denme un segundo que tomo un mate y seguimos. Bueno, vamos a tomar ahora un punto sobre la curva y sobre la traza y su entorno, ¿no es cierto? Fíjense, acá lo que está en celeste sería la curva. Le vamos a imponer la condición de que sea una curva suave, ¿no es cierto? ¿Por qué le imponemos la condición de que sea una curva suave? Es muy simple, porque yo necesito definir en cada punto, esperen que me escriba esto, ahora sí. En cada puntito yo necesito o voy a definir un vector tangente. ¿Sí? Voy a necesitar definir un vector tangente. Para eso la curva tiene que ser suave, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, fíjense que yo acá en este punto, que le llamo x sub k, y sub k, z k, esto, bueno, lo hice en el espacio, pero podría ser en el plano también, puedo definir un vector tangente, ¿no es cierto? Un vector tangente. Dada la parametrización de la curva, ¿se acuerdan cómo era ese vector tangente? Gamma prima de t nos daba el vector tangente, que a su vez tiene una interpretación física que es la velocidad, ¿no es cierto? Y el módulo de eso nos da la rapidez. Bien, y ahora fíjense que esta curva, como les dije, está inmersa en un campo vectorial. Bueno, para el punto esta sería la fuerza del campo vectorial que está accionando sobre ese punto y sobre un entorno del punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es válido, digamos, para un entorno del punto. Podemos decir que al ser continuo no hay un cambio, en un pequeño intervalo alrededor de ese punto no habría cambio de la dirección, el sentido y el módulo de esa flechita que yo dibujé ahí. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular el trabajo, ¿sí? El trabajo es un concepto que ustedes vieron en física, de el campo vectorial sobre esa curva, ¿no es cierto? Teniendo presente cuál es la componente de ese campo vectorial que realiza un trabajo. A ver si me explico. Si ustedes tienen un autito, ¿sí? Un autito con rueditas, no tiene motor, por supuesto, es un carrito con rueditas, ¿no es cierto? Tienen este caminito y viene uno de ustedes, empuja el carrito en este sentido, ¿sí? Con una cierta fuerte F, y bueno, genera un cierto desplazamiento, ¿no es cierto? En este sentido, vamos a suponer que sea en este sentido. Lo cambiamos. Yo lo voy a mover a una cierta distancia, ¿no es cierto? El trabajo va a ser fuerza por distancia. ¿Qué pasa? Viene otro compañero, la misma fuerza la aplica acá, sí. La misma fuerza. Fíjense que, y viene otro pícaro, empuja así el carrito. Digo pícaro porque este cree que empujando para abajo el carro se va a mover para la derecha. Imposible, ¿no es cierto? Si yo presiono para abajo, el carro se va a quedar ahí. El compañero que hace con esta fuerza, le vamos a llamar F2, que tiene el mismo módulo, pero tiene otra dirección, la parte efectiva del movimiento la va a concretar únicamente la parte de la fuerza que se proyecte sobre la dirección del movimiento. ¿Me explico? O sea que esta componente que está acá, si viene un compañero y empuja con esta fuerza, el carro se va a mover de la misma forma. ¿Sí? El trabajo para mover una cierta distancia debe ser lo mismo. O sea que lo que actúa para calcular el trabajo, en definitiva, es lo que ustedes ya vieron en física, que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo comprendido. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Se acuerdan? Bien. Bien. Después, bueno, otro concepto que deberían saber es el concepto de trabajo negativo, ¿no es cierto? Si ustedes tienen, por ejemplo, este es el camino, tienen un camión acá, viene uno solo, lo quiere empujar en ese sentido, el camión se va a ir para abajo, ¿no es cierto? O sea, y los va a llevar a ustedes, o sea que el trabajo va a ser negativo. O sea, el camión no va a subir. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con
también con el coseno del ángulo comprendido, ¿no es cierto? Y, o sea, el mismo peso del camión va a tirar para abajo y la fuerza que ustedes hacen no va a dar rentabilidad, digamos, al movimiento del camión, ¿no es cierto? Bueno, son cosas que supongo que las han visto en física. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de esa línea de fuerza en particular? De esta línea de fuerza en particular. Permítanme que borre, porque si no, están muy improlijos acá y... Nos interesa la proyección, ¿sí? La proyección nos interesa la proyección de esta fuerza sobre la dirección del movimiento, que es, en este caso, el vector tangente, ¿no es cierto? Esta sería, digamos, la proyección. ¿A qué es igual la proyección? O sea, la longitud esta, ¿a qué es igual? Es el producto punto entre este vector y el vector tangente. Recuerden que cuando yo hago dos vectores producto punto, sí, estoy usando esta fórmula, ¿no es cierto? Pero se interpreta como la proyección de este vector sobre el otro. ¿Lo vieron eso en álgebra? ¿Puede ser? Coméntenme en el chat ahí mientras tomo el mate. Cuando vieron producto punto, ¿está bien lo que dije? ¿No se acuerdan o no lo vieron? ¿Eh? Bueno. Lo que estoy haciendo ahí, al hacer el producto punto de dos vectores, estoy haciendo la proyección de uno sobre el otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es la longitud? Es esta que está acá, ¿sí? Bueno, eso sería válido para un punto, ¿no es cierto? Eso sería válido para un punto. Y eso, fíjense que acá está la proyección y eso lo voy a mover una cierta distancia delta SK, ¿no es cierto? O sea que yo, a ver, lo que pasa es que acá está grandote el dibujo, pero lo podría poner en verde, ¿sí? Si el delta SK sería esta distancia medida así en sentido horizontal desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Suponemos que ese delta SK no es lo suficientemente grande, no es un diferencial, pero tampoco es lo suficientemente grande, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando ese delta SK lo hago tender a cero, estoy manejándome en una distancia elemental muy chiquitita, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy necesitando yo? Bueno, estoy necesitando la expresión del campo vectorial, cómo se comporta en esa región que yo lo había definido como continua, la parametrización de la curva. ¿Para qué? Para poder sacar su vector tangente, ¿no es cierto? Vector tangente. El vector tangente ya lo conocen. El vector tangente es la derivada de esa función que le llamamos curva. Puede ser gamma prima o puede ser R prima, como lo estuvimos llamando en la primera parte de la clase. Y el trabajo, digamos, para moverme un delta SK sería, como les dije, el producto, o sea, la proyección de F sobre T, que es el producto punto. Estos son dos vectores, esto es vector y esto es vector, ¿sí? El producto punto de dos vectores me da un número, ¿sí? Hacemos tender el delta SK0, me quedaría un diferencial de S. Entonces, yo voy a ir tomando cada intervalo delta SK y voy a hacer una partición infinita, o sea, el delta SK lo voy a hacer algo muy chiquitito, ¿no es cierto? Que es lo que dije acá.
delta SK va a tender al diferencial de S, ¿no es cierto? Por eso hago el límite para acá que tiende a infinito, que es el número de particiones que yo tengo. Si ese límite existe, es lo que nosotros llamamos la integral de un campo vectorial sobre una curva. Hasta el momento pareciera como que nos tenemos que acordar muchas fórmulas y van a ver que no, ¿sí? Van a ver que es muy fácil. Esta expresión que estoy acá subrayando el último, la del integral, se puede escribir de muchísimas maneras, todas son equivalentes por si la llegan a ver, pero nosotros de vuelta vamos a usar una sola fórmula para tratar de acordarnos y simplificarlo, que es esta que está acá, o parecida a esta, ¿sí? Parecida a esta, fíjense que es muy similar, va a terminar siendo muy similar a esta otra, nada más que va a diferir en algo. Esto que está acá lo puedo escribir de esta forma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar en términos de una sola variable que es t. Entonces lo que yo voy a hacer a f lo voy a componer con la curva. ¿Sí? T es el vector tangente, ¿no es cierto? O sea, es el gamma prima de t o el r prima de t, ¿no es cierto? R prima sería la derivada de r respecto de t. Estas son equivalencias, ¿sí? Lo que está acá es lo que yo llamé gamma prima o r prima, ¿eh? Equivalente a r prima. ¿En qué difiere de la fórmula anterior? De que esto que está acá, cuando yo haga la composición de f con r, esto me va a quedar un vector. Lo voy a poner con, permítanme que lo voy a poner con otro color, para que se acuerden y para que entiendan, recuerden esta parte. Esto es un vector. Y este también es otro vector. El producto punto de dos vectores me da un número. Entonces, quedando dentro del integral un número, lo puedo integrar. Entonces, esto que está acá es equivalente a lo que vamos a escribir un poquito más abajo. Estoy tratando de que se acuerden, ¿sí? Bueno, ya volvemos sobre esta parte. Ya volvemos sobre todo esto. Ya volvemos sobre el ejemplo este. Quiero que vean esto. Ya volvemos sobre todo esto. Acá. Miren. Lo que vimos en la primera parte de la clase es esto. Es integral de un campo escalar sobre una curva. Esto es lo mismo que esto, nada más que acá no le pongo barras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el producto de dos números y este es el producto de dos vectores. Yo siempre dentro del integral tengo que tener un número para integrar. ¿Sí? Entonces, cuando yo al f lo compongo con la curva, ¿qué es lo que hago acá y lo que hago acá? Pero acá me da un número y acá me da un vector. Entonces quiere decir que lo tengo que multiplicar por otro vector para que el integrando sea un número. Si esto es un número, lo tengo que multiplicar por otro número. Entonces, en uno de los dos lados le voy a poner la barra. Esto se lo doy como tip para que lo recuerden. ¿Sí? Bueno, hay otra forma de escribir esto, que ya lo vemos, que son los distintos casos que se le pueden presentar. En algún momento la guía de trabajos prácticos tenía todas estas formas. Lo que acabo de mostrarles ahí recién, que es esto que está acá, esto, nosotros lo vamos a pensar para resolver como f de gamma de t o r de t por gamma prima de t diferencial de t, en general, ¿sí? Esto que está acá lo podemos denominar, para hacerlo corto, lo van a ver ahora en más, de todos modos en el Williamson está así expresado, como f diferencial de x, y ya lo vamos a ver por qué. Directamente, ¿no es cierto?, a lo largo de la curva C. ¿Sí? Fíjense que es una forma muy simple de escribirlo. Este es equivalente a decir
forma diferencial vectorial, ¿no es cierto? Pensé que se escucha bien ahí, chicos, ¿no? Sí, por un momento se cortó. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Bueno, esto que está acá es la forma que les dije recién, la forma de llamarla, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que escribir f diferencial de x, por las dudas, ¿sí? Y después, bueno, véanlo que después están todas las formas de llamarlas, ¿no es cierto? O sea, van a ver que una se desprende de la otra, ¿eh? Son formas equivalentes de denotarlas. Bueno, otra cosa que hay que tener presente es que cuando hacemos una integral de línea a lo largo de una curva cerrada, van a encontrar en la bibliografía esta denominación. Eso es una integral de línea a lo largo de una curva cerrada, ¿eh? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces, esta es la forma compacta de definirla. Pregunta de examen, que siempre, inclusive en los parciales también lo ponemos. ¿Qué nos representa esta integral? ¿Qué nos representa esta integral? Nos representa el trabajo a lo largo de la curva C realizada por el campo vectorial F. ¿Sí? Es una integral de línea de un campo vectorial sobre una curva. Siempre nos da el trabajo, ¿sí? Que se designa con la letra W. ¿Sí? Ven acá están, cuando es curva cerrada, lo ponemos de esa forma. Bueno. Hay un ejemplo. Les da el campo vectorial, esto es en el espacio. Nos piden evaluar la integral de línea. Las componentes del campo son z, xy y menos y cuadrado. ¿Sí? Y nos da la curva, es t cuadrado, t raíz de t. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo primero que tengo que hacer es f compuesta con gamma de t. ¿Sí? F compuesta con gamma de t. Nos daría esto que está acá. Gamma de t o r de t, como le quieran llamar. Fíjense que sigue siendo un vector, ¿no? Sigue siendo un vector. Gamma prima o r prima, como quieran llamarle, sigue siendo un vector. Hago la derivada de esto, me queda 2t, 1 y 1 sobre raíz de 2t. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, f de gamma de t por gamma prima de t. Es esto por esto. ¿Sí? Multiplico esto por esto. ¿Sí? Es esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Sí? Me tiene que quedar un número, que es este que está acá. Y como es a lo largo de la curva, el parámetro del dominio de la curva varía entre 0 y 1, hacemos la integral entre 0 y 1. Como verán, de vuelta, lo que se puede llegar a complicar es encontrar la parametrización. El resolver es simplemente aplicar una fórmula. ¿Sí? Acá hay otra más, ya con otra forma de escribirlo. Miren, me la escribe en la forma que habíamos llamado acá. Acá, me pasé. Sería esta. La forma diferencial escalar, ¿ven? Es lo mismo, ¿no es cierto? Porque ustedes están haciendo el producto punto de mn y p por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, ¿no es cierto? Esto sería f y esto sería acá, esto sería, todo esto lo podría dividir por diferencial de t y multiplicarlo por diferencial de t, entonces me queda la derivada de x respecto a t, derivada de y respecto a t, derivada de z respecto a t en la expresión de la curva, ¿no es cierto? Bueno, veamos cómo lo hace acá el libro. Bueno, me da una hélice con esta ecuación, también me da la ecuación, ya no tienen que parametrizar nada.
Y bueno, de vuelta, ¿no es cierto? Esto sería X, esto sería Y, esto sería Z. Reemplazamos acá. Menos Y, diferencial de X, menos Y, ¿qué es? Seno de T. ¿Sí? Diferencial de X lo saco de acá. Es esto de acá, el diferencial de esto aquí es igual. Diferencial de X es esto que está acá. Diferencial de Y es esto que está acá. De acá lo saco. Es la derivada de esto, la derivada del seno es el coseno por diferencial de t, ¿no es cierto? Derivada de z es 1, diferencial de t. ¿Sí? Y reemplazo, eso es todo. ¿Sí? No es nada raro. Desde luego, bueno, tiene que saber sacar los diferenciales y las derivadas, ¿no es cierto? Y lo demás, bueno, ya es una integral de las que vieron en análisis matemático 1. Bueno, a ver, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, esta partecita sí la van a practicar. Bueno, acá hay uno en el espacio, después véanlo ustedes y ya van a trabajar con Ramiro en los ejercicios de esta parte. ¿Sí? Bueno, estas son las dos integrales que vimos en la clase de hoy. Las fórmulas que les recomiendo que no se olviden, tengan presente una sola. La demás sale sola, porque, de vuelta, tienen que pensar que el integrando tiene que ser un número, ¿no es cierto? Entonces, el número ese resulta del producto de dos números o de un vector producto punto con otro vector. ¿Sí? Así de fácil. No se compliquen la vida. Presten un poquito más de énfasis en el training respecto de cómo encontrar la parametrización. ¿Sí? Bueno, abierto a las preguntas, chicos, que crean convenientes. Ah, muy bien, muy bien. El trabajo, es lo que acabo de decir. Es el trabajo. En física lo vieron como trabajo en circulación. Siempre tienen que tener presente, o sea, en el campo escalar, si estamos en R2, es bueno, la cortina esa, ¿no es cierto? En el campo escalar, ¿no es cierto? Si va el campo va de R2 en R, perdón. Y en este caso normalmente usamos nosotros esta integral del campo vectorial a lo largo de una curva para calcular el trabajo. Y después vamos a ver integral de un campo vectorial sobre una superficie, eso nos va a dar el flujo, ¿sí? Que vieron sobre la curva, sí. Eso vieron en física, lo que es el flujo, cuando vieron ley de Gauss, todo eso. Bueno, ahí estamos trabajando con un campo vectorial que atraviesa una superficie. Ya no estamos hablando de atravesar una curva, sino atraviesa una superficie. Si bien el Thomas también cuando demuestra uno de los teoremas de Green, habla de flujo a través de una curva, nosotros no insistimos mucho con eso, ¿no es cierto? A ver, más o menos para que lo vean. Por las dudas por ahí lo leen y se puede prestar confusión, ¿no? O sea, ustedes tienen una curva como esta. Normalmente, bueno, cuando hacen Green, trabajan sobre una curva cerrada, ¿no es cierto? Entonces dicen, bueno, yo tengo acá un campo vectorial, esto atraviesa así en este punto, en esta dirección y sentido, ¿no es cierto? Entonces dicen, bueno, yo defino acá un elemento de longitud. Profe, no sé si está compartiendo. Perdón, la mala costumbre. Ya vamos de vuelta. Gracias. Bueno, tengo una curva cerrada, que es la que está en azul. Bueno, en green esto lo vamos a recorrer en sentido antihorario. Y bueno, tengo un elemento de longitud acá, ¿no es cierto? Un elemento de longitud. Esta línea de campo, fíjense que se puede descomponer en dos partes, ¿sí? Una se descompone en la dirección tangencial, esta sería la F sub t, y después en una dirección normal, ¿sí? O sea, normal a este elemento, ¿no? Este sería F sub n, ¿sí? Bueno, entonces ahí Thomas hace una extensión del teorema de Green en dos versiones.
con la componente tangencial y con la componente normal. Con lo que hemos visto hasta ahora, la componente tangencial, vamos a calcular el trabajo. ¿Sí? Con la componente tangencial se calcula el trabajo, que es lo que estuvimos haciendo en la primera parte de la clase. Fíjense que la componente tangencial acá, en este punto, apunta hacia el otro lado del movimiento. Si el movimiento es en este sentido y la componente tangencial apunta hacia el otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Ese trabajo elemental en este punto es negativo. ¿Sí? Porque la dirección de movimiento es para un lado y yo estoy pechando por el otro lado. ¿Sí? Entonces, ese trabajo ahí es negativo. Bueno, y la componente normal, yo puedo calcularlo como un flujo a través de este elemento de longitud, ¿no es cierto? Normalmente el concepto de flujo nosotros lo trabajamos más con, porque así se trabaja en la parte de física electrónica, en la parte de física 2 que están viendo ustedes. La componente normal la vamos a trabajar sobre superficie en realidad, ¿no es cierto? O sea, que es el teorema de Gauss que ustedes vieron en física, o están viendo en física o que van a ver en física, no sé. Pero bueno, de todos modos, Thomas también habla de un flujo a través de un elemento de longitud cuando presenta el teorema de Green en la forma normal. El teorema de Green, Thomas lo presenta de dos formas. En la forma tangencial, que usa la f sub t, y usa la componente normal. Son dos versiones del teorema de Green. ¿Sí? Con uno calcularía el trabajo y con el otro calcularía el flujo. Pero normalmente, de vuelta, insisto, nosotros nos paramos más en la definición de flujo a través de una superficie. ¿Sí? A través de una superficie. Bueno. Otra pregunta, chicos. Tienen para ir trabajando ya, pero es rápido, esta parte es rápida. Yo les aconsejo de que traten de hacer rápido estos ejercicios y algunos otros ejercicios de los libros. Para los que participan en los encuentros de fortalecimiento, vamos a trabajar con esto el día viernes, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos por hoy acá, chicos. Nos estamos viendo el jueves, cualquier cosa. Hasta luego entonces, chicos. Hasta luego, profe.